explicación del ejercicio ¿quién es quién? De las profesoras, ¿sí? Nos dice el ejercicio, 3 profesoras de enseñanza secundaria dan clases en distintos colegios nacionales. Estas docentes viven en distintas localidades del Gran Buenos Aires y tenemos que deducir quién es quién, ¿sí? En primer lugar, nos dice que la profesora de química no se apellida Sandoval y tampoco es la que se domicilia en Sarandí. Con este dato, en principio, no es mucho lo que podemos hacer. En segundo lugar, nos dice la señora Natalia Ferrari, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Natalia se apellida Ferrari y nos dice que no da clases en el Colegio Belgrano, o sea que ahí ya descartamos el Colegio Belgrano. Bien, Beatriz no vive en la localidad de Quilmes. Irene, que no se apellida García, este dato también nos sirve. Si Irene no se apellida García y yo ya sé que Natalia se apellida Ferrari, García va a ser Beatriz, ¿sí? Beatriz García, disculpen la letra. Bien. Luego nos dice que la profesora de matemáticas da clase en el Colegio Sarmiento y después nos dice que la profesora de historia, que no se apellida García, no asiste al Colegio Avellaneda, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Beatriz García no va a ser la profesora de historia, ¿sí? Volvemos al inicio. La profesora de química no se apellida Sandoval. Entonces, la que nos faltaba, que es Irene Sandoval, ¿sí? Ella no es profesora de química. Habíamos dicho recién que García no es profesora de historia tampoco, ¿sí? Si quieren vamos a poner abajo, o bueno, lo pongo acá, espero que no sea confuso. García no es profesora de historia y disculpen, me perdí, García no es profesora de historia y lo que habíamos dicho es que Sandoval no es profesora de química, ¿sí? Ni García es profesora de historia, ni Sandoval es profesora de química. Bien, continuamos. Beatriz no vive en la localidad de Quilmes, ¿sí? Beatriz no vive en la localidad de Quilmes. O sea, que acá no localidad de Quilmes. Vamos a poner, perdón, acá. No Quilmes. Bien. Irene, que no se apellida García, que ya lo sabemos porque es Sandoval, vive en Villa Bosch, ¿sí? Villa Bosch. Entonces, si Beatriz habíamos dicho que no está en Quilmes, la que está en Quilmes va a ser Natalia Ferrari. Y la única localidad que nos queda es Sarandí. Para Beatriz, ¿sí? Beatriz vive en Sarandí. Bien. Por otro lado, en un principio nos decía que la profesora de química, que no es la que se apellida Sandoval, no vive tampoco en Sarandí, ¿sí? Entonces, la profesora de química no puede ser Beatriz, porque Beatriz no se apellida Sandoval, ¿sí? Podría ser en ese sentido, pero sí vive en Sarandí, ¿sí? Que esto es lo que nos dice el primer punto. Entonces, no puede ser Beatriz la profesora de química. Irene, ya tenemos otro inciso que nos dice que no es la profesora de química tampoco, ¿sí? Entonces, la que nos queda pendiente para que sea la profesora de química es Natalia, ¿sí? Irene no podía ser la profesora de química porque se apellida Sandoval. Entonces, tanto Irene como Beatriz quedan descartadas, una por vivir en Sarandí, la otra por apellidarse Sandoval. Entonces sabemos que la profe de química es Natalia Ferrari, ¿sí? Vamos a borrar acá. Bien,
Natalia Ferrari es la profesora de química. Beatriz García, como nos dice el último inciso, el 6, no es profe de historia. Entonces no nos queda otra más que sea profe de matemática. ¿Sí? Perdón, Beatriz García dije. No, acá me equivoqué. Bien, Beatriz García es profe de matemática, porque no podía ser profe de historia porque se apellida García. Y la que nos queda es Irene Sandoval, que ella sí es profesora de historia. Ahí estamos. Entonces, lo que nos queda saber es en qué colegio dicta clases cada una, ¿sí? Nos dice que la profesora de historia, que no se apellida García, está bien porque es Sandoval, no da clases en el colegio Avellaneda, ella no está en Avellaneda. Bien. Después nos dice que la profesora de matemática, que ya habíamos concluido que es Beatriz, da clases en el Colegio Sarmiento. Entonces, Beatriz, profe de matemáticas, está en el Sarmiento. Ahí. Bien, el colegio que nos queda es el Colegio Belgrano, ¿sí? Nos dijo el inciso 2 que la señora Natalia Ferrari no da clases en el Colegio Belgrano. Entonces, quien da clases en el Colegio Belgrano es Irene, que nos decía que no da en el Avellaneda, ¿sí? No da en el Avellaneda porque da en el Belgrano. Y la que sí da en el Avellaneda es Natalia Ferrari, profesora de química. ¿Sí? Esto, Avellaneda, ahí estamos. Fíjense que lo resolvimos solo prestando atención a lo que nos decía cada inciso de lo que tenemos en el ejercicio, ¿sí? Siempre sacamos únicamente la información de ahí. Todos estos datos estaban ahí. Solo es necesario prestar mucha atención, obviamente, tomar lápiz y papel y escribir todos los datos. Y si pueden hacer, si no les resulta muy confuso y pueden hacer como hice yo, de cuando me dice, por ejemplo, la profesora de química no es la que se apellida Sandoval y no se domicilia en Sarandí, ¿sí? Entonces nosotros ya sabíamos que Natalia Ferrari era profe de química, pero que no vivía en Sarandí. Entonces poníamos una cruz y Sarandí, ¿sí? La cruz quiere decir que no vive en Sarandí, pero así ya puedo ir más o menos ubicando los datos para luego borrar y corregir y saber bien quién va en cada lugar. Espero que haya quedado más o menos claro. De todas formas, vamos a seguir trabajando ejercicios de este estilo. Y lo importante es recordar siempre esto. Todos los datos para resolverlo están escritos ahí, ¿sí? No hay nada que haya que sacarse de otro lugar. Bueno, espero que les haya servido y seguimos en contacto. Abrazo.